paz del Señor, queridos hermanos, queridas hermanas, muy feliz domingo. 4 de octubre, día también de San Francisco de Asís, aunque hoy por ser domingo, litúrgicamente no se celebra San Francisco de Asís, sino el domingo, que es el domingo 27 del tiempo ordinario. El Señor Jesús nos va a hablar hoy de cómo fueron las cosas al principio, cuando Dios nos creó. Y en el Evangelio de hoy va a aparecer también con toda claridad la diferencia entre cómo eran las cosas al principio, cómo Dios las quería, y cómo después los seres humanos rompimos ese plan de Dios. Así que vamos a ver hoy en qué consistió el pecado de Adán y de Eva. ¿En qué consistió esa ruptura de los hombres con Dios? El Evangelio nos va a hablar de esto. Porque esta ruptura de nuestros primeros padres con Dios tiene consecuencias muy graves hoy en día. Porque lo que les pasó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, nos sigue pasando lo mismo a nosotros. Y si nosotros nos damos cuenta dónde fueron engañados Adán y Eva, cuál fue su error, cuál fue su pecado, estaremos nosotros capacitados para no repetirlo, para no pecar, para no seguir ampliando el mal que ellos introdujeron en el mundo por su pecado, sino poder reducirlo, poder suprimirlo, con la ayuda de la misericordia del Señor y con nuestra conversión. Vamos a escuchar por eso muy atentamente, porque tenemos mucho que aprender. Marcos 10, del 2 al 16. En aquel tiempo se acercaron unos fariseos y le preguntaron a Jesús para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer? Él les replicó: ¿qué os ha mandado Moisés? Contestaron: Moisés permitió divorciarse, dándole a la mujer un acta de repudio. Jesús les dijo: por vuestra terquedad dejó escrito Moisés este precepto. Al principio de la creación los creó Dios hombre y mujer. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo: si uno se divorcia de su mujer,
y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Le acercaban niños para que los tocara, pero los discípulos les regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: «Dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis. De los que son como ellos es el reino de Dios». Os aseguro que el que no acepte el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y los abrazaba y los bendecía, imponiéndoles las manos. Este Evangelio es muy importante, no solo porque nos hable del divorcio, que es algo que hoy en día se está hablando mucho de ello, y ya veis que no es algo de ahora, sino que ya en tiempos de Jesús este tema también se habló, también se hablaba. Le preguntaron a Jesús que si un hombre se podía divorciar de su mujer, y Jesús les dice tajantemente que no, que Moisés dejó aquello escrito por la dureza de su corazón, pero que al principio no fue así, que ese no era el plan de Dios, y por lo tanto, como Él viene a restaurar el plan de Dios, porque viene con el poder que Él tiene de limpiarnos del pecado, de restituirnos a la gracia, nos da la capacidad para vivir plenamente lo que Dios quiere de nosotros, dice: ahora ya lo que Moisés os permitió ya no está permitido, porque ya podéis, porque ya ha llegado mi gracia, ha llegado el Espíritu Santo que yo os doy, ya podéis vivir lo que Dios quiere de vosotros. Así que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y el tema, en aquel entonces como ahora, producía revuelo. ¿Por qué producía revuelo? Pues porque para el hombre y para la mujer casarse para toda la vida es algo duro, porque somos pecadores y nos cansamos de amar, y hay muchas dificultades y muchas cosas que ocurren. Y entonces los discípulos, cuando llegan a casa, le preguntan, le insisten en el tema: explícanos eso que has dicho. Y Jesús les dice con toda claridad: pues mirad, que si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Así de claro, así de tajante es Jesús. Vamos a ir ahora al núcleo de la cuestión. Vamos a buscar la raíz de esto. La raíz está en lo que ha dicho Jesús. Dice Jesús: por vuestra terquedad dejó escrito Moisés este precepto, pero al principio de la creación no era así. Para encontrar la raíz del bien y del mal, tenemos que irnos a los orígenes, ver cómo hizo Dios las cosas y qué fue lo que pasó, para que aquel origen en el que todo era amor, vida, paz, ¿qué fue lo que se rompió allí? Génesis 3 del 1 al 5. Están nuestros primeros padres en el paraíso y están felices, lo tenían todo. Y entonces ocurre lo siguiente.
La serpiente era más astuta que las demás bestias del campo que el Señor había hecho, y dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín? La mujer contestó a la serpiente: podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín, nos ha dicho Dios, no comáis de él ni lo toquéis, de lo contrario moriréis. La serpiente replicó a la mujer: no, no moriréis. Es que Dios sabe que el día en que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y el mal. Y entonces la mujer comió, porque le gustó esto que le dijo la serpiente: se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y el mal. Ya no será Dios el que os diga las cosas, vosotros mismos sabréis lo que está bien y lo que está mal. Ya no estaréis sometidos a Dios, sino que vosotros mismos seréis Dios y decidiréis lo que tenéis que hacer sin someteros a nadie. Y eso le gustó a la mujer, pero también al hombre. Los dos tienen la misma culpa. Y desobedecieron a Dios. Fijaos lo que dice el Catecismo en el número 398. El hombre, constituido en estado de santidad, estaba destinado a ser plenamente divinizado por Dios en la gloria. El hombre estaba en el paraíso, constituido en un estado de santidad. Todo era en armonía y además estaba destinado a ser plenamente divinizado por Dios en la gloria. Pero, por la seducción del diablo quiso ser como Dios, pero sin Dios, antes que Dios y no según Dios. Dios lo iba a divinizar en la gloria, pero él, engañado por la serpiente, quiso ser como Dios, pero sin Dios, dejando a Dios a un lado. Antes que Dios y no según Dios, es decir, por sus propios caminos, sin tener en cuenta los mandamientos de Dios, las paternales instrucciones que Dios les había dado para que diferenciasen el bien del mal. Y fijaos lo que dice el número 396. El árbol del conocimiento del bien y del mal evoca simbólicamente el límite infranqueable que el hombre en cuanto criatura debe reconocer libremente y respetar con confianza. Es decir, comer del árbol del bien y del mal significa saltarse un límite. ¿Qué límite? Pues que el hombre depende del Creador. Está sometido a las leyes de la creación y a las normas morales que regulan el uso de la libertad. Ese es el límite. El límite es que el hombre tiene que comprender
que depende de su creador, que está sometido a las leyes de la creación y a las normas morales que regulan su libertad. No puede usar su libertad de cualquier manera. Entonces, comer del bien y del árbol, del bien y del mal, significa saltarse ese límite. Yo no dependo del Creador, yo no estoy sometido a las leyes de la creación, yo no estoy sometido a ninguna norma moral, a ningún mandamiento, y me tenga que decir lo que está bien y lo que está mal. El hombre que no se fía de la palabra de su Señor. Ahora fijaos lo que nos dijo la Reina de la Paz en el mensaje del 2 de agosto de este año. No perdáis el tiempo en reflexionar demasiado. Os alejaréis de la verdad. Con un corazón simple, aceptad su palabra y vividla. Por eso dice Jesús al final del Evangelio de hoy: os aseguro que el que no acepte el reino de Dios como un niño, no entrará en él. El que con un corazón sencillo acepta lo que Jesús dice y lo pone por obra, entra en el reino de Dios. El que con un corazón complicado empieza a reflexionar sobre la palabra de Dios, a ver cómo puede hacer para buscar la manera de hacer lo que yo quiera y decir que no me salto la palabra de Dios, ese no entrará en el reino de los cielos. Jesús nos ha dicho hoy claramente lo que es pecado. Un hombre no puede separarse de su mujer e irse con otra. Es un pecado, es un adulterio. Y una mujer, lo mismo. Está claro. Entonces nosotros no tenemos que ser como nuestros primeros padres, que se rebelaron contra Dios y no hicieron caso de sus mandamientos. Nos estamos jugando aquí todo. Todo. Tenemos que vivir lo que dice la palabra de Jesús. Qué importante enseñanza para este momento, para cada uno de nosotros y para toda la Iglesia. Pedimos para que nuestros pastores nos guíen por el camino de la palabra de Dios y para que cada uno de nosotros vivamos fielmente como niños lo que Jesús nos dice hoy en el Evangelio. Que la Reina de la Paz os bendiga a cada uno con su bendición maternal y muy feliz domingo.